Muy buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo, ¿verdad? Un tiempo en donde juntos adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Es un día muy especial, el día en donde le damos honra y gloria al Dios que lo merece absolutamente todo, a nuestro Señor Jesús. Bienvenido seas desde este lugar, te mando un fuerte abrazo, espero que te encuentres muy bien de salud, ¿verdad? Que toda tu familia esté bien y ahí el interior de tu hogar, el día de hoy quiero ingresar, ¿verdad? Entrar para que tú puedas escuchar la palabra del Señor, pero también junto con nosotros vayas a esa adoración maravillosa. ¿Y qué te parece si hoy ponemos todo este tiempo en las manos de Dios? ¿Qué te parece si oramos y le decimos a nuestro Dios que nos llene, que nos acompañe, que su presencia esté con cada uno de nosotros? Así que te invito a que te pongas de pie y vamos a orar en esta mañana. Señor, te doy muchas gracias, mi Dios, por la vida que nos das. Gracias por esta semana maravillosa, para muchos de lucha, para muchos probablemente de enfermedad, de angustia, pero sabemos, mi Dios, que en todo tiempo, en todo momento, tú has estado con nosotros dándonos de tu Espíritu Santo, dándonos fuerza, dándonos valor, Señor, respondiendo a nuestras oraciones, llegando en el tiempo oportuno, en el momento preciso. Tú has estado con nosotros, Señor, y por eso te damos gracias. Por esa razón, en este día también queremos adorar tu santo nombre, glorificar tu nombre, cantar alabanzas, cantar con júbilo, con alegría al Dios maravilloso, y deseamos que tu Espíritu Santo llene todo, inunde todo nuestro corazón con tu presencia, Señor. Gracias, mi Rey. Recibe esta alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Cristo mi Rey, mi Señor. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Alabanza, alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Alabanza y honor, poder y gloria al
Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey, mi Señor, alabanza, alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey, mi Señor. Amén. Lo decimos. Te daré alabanza y honor. 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 Oh, Jesús mi Señor. Transformó, los ojos del ciego abrió, nadie como tú, no lo hay. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, nadie como tú, no lo hay. Es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande y poder, nuestro Dios, mi Dios. Nuestro Dios, agua en vino transformó, los ojos del ciego abrió, nadie como tú, no lo hay. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, nadie como tú. Es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios. Es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Oh, 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 ¿quién nos podrá parar? Es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Oh, oh, ¿quién nos podrá parar? Oh, oh. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Creador sin igual, se hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Un día Él me encontró y me dio salvación y limpió mi rebelde interior. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Si me encuentra la paz o una gran tempestad, esta voz nunca voy a callar. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Yo sé que vas a volver este mundo a envolver en un fuego y la luz de tu ser. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Cuando esté frente al sol, junto al gran resplandor del eterno y glorioso Señor, todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Eres todo Dios con nosotros, Rey
por cantar sin adorar, llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú, llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo, no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar, llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú, llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo, no me quiero ir, no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí,
Señor, solo te queremos a ti, nada más a ti. Lo sentimos, Señor, perdónanos por todas las veces que te hemos puesto en segundo lugar, que nos hemos olvidado de ti, que hemos buscado lo nuestro primero, Señor, antes que a ti. Perdónanos, lo sentimos, Señor, pero hoy solo te queremos a ti. Solo te queremos a ti cerca de nosotros, Señor. Más que lo que tú puedas hacer, te queremos a ti. Más que tus bendiciones, más que la riqueza, más que la fama, más que el poder, te queremos a ti, Señor. Te quiero a ti. Ahí donde estás, dile, te quiero a ti. Solo te quiero a ti, nada más. Más que lo que tú puedas hacer, te quiero a ti. Muy bien, hermanos queridos, la semana pasada comencé con una serie de predicaciones que puse como título Llenándonos de su Espíritu, ¿verdad? Y el día de hoy, como una segunda parte, como una continuación, he puesto un subtítulo a este tema. Y el nombre que le puse el día de hoy al tema es una misión que se extiende. Esta es una palabra muy bella, una misión que se extiende. Yo quiero recordarte de una manera rápida lo que la semana pasada vimos, ¿verdad? Comenzamos a hablar acerca de dos eventos maravillosos. El bautismo del Espíritu Santo por una parte y la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Dos eventos importantes en la vida del creyente, dos eventos que traen dos cosas diferentes a nuestras vidas, ¿verdad? Mientras que por una parte el bautismo nos lleva a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nos identifica, nos da un lugar en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, de una manera sobrenatural. Nuestro Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo nos lleva a tomar ese lugar. Pero el bautismo del Espíritu Santo es un evento único. Se da en el momento que creemos en Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida de manera genuina, ¿verdad? Es incondicional, es solo una vez en la vida. Pero la llenura del Espíritu Santo, hablamos de poder. Cuando llega el Espíritu Santo nos llena de poder, nos guía toda la verdad, se puede repetir constantemente, es una obra del Espíritu Santo constante en nuestras vidas. Nos da poder para poder predicar, nos llena de sabiduría constante, nos guía a la verdad, nos muestra la verdad, nos revela lo que está escrito en la palabra del Señor. Y como te decía, esto puede repetirse en un sinfín de ocasiones en nuestras vidas, pero este es condicional porque necesitamos de la obediencia, de la fe y de la oración para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de esa manera comencé la semana pasada y estoy centrando la palabra en la llenura del Espíritu Santo. Hoy estoy hablando de una misión que se extiende por lo que sucede con los creyentes en el día de Pentecostés, como el Espíritu Santo llega a ese lugar y llena a todos los creyentes, a los que están en ese lugar, con la presencia de nuestro Dios. Si lo recuerdas, es nuestro Señor Jesucristo el que comienza con esto, quien comienza con esta misión, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo quien comienza en Jerusalén, que comienza a predicar las buenas noticias. Y la palabra central del Señor Jesús, ya lleno del Espíritu Santo, Él comienza a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero como te decía hace un momentito, ¿verdad? Esta predicación de Jesús era únicamente a los judíos, a su pueblo, porque en ese tiempo su ministerio, por decirlo de alguna manera, estaba limitado únicamente a ellos.
aunque la vida de Jesús muestra, ¿verdad?, que Él tenía mucha compasión por todas las personas y sabía que pronto las buenas noticias se iban a predicar a toda persona, hermanos queridos. Y es ahí donde hoy comenzamos, o donde quiero llevarte a esto nuevo, ¿verdad? El Señor Jesús, antes de partir al cielo, da una promesa maravillosa, la promesa de la llenura del Espíritu Santo, de que los creyentes tendrían poder. Y quiero que me acompañes rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice lo siguiente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Establezcamos cosas importantes acá. Hermanos queridos, la llenura del Espíritu Santo tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El texto bíblico que acabamos de leer nos dice que nosotros recibamos poder para ser testigos de Jesús, y así hablar a los cercanos y hasta lo último de la tierra de las buenas noticias, hermanos queridos. Y por esa razón a mí me parece que es importante hablar acerca de esa llenura del Espíritu Santo. Hay una misión que el Señor nos dio, que le dio a los creyentes del primer siglo, ¿verdad? El Señor Jesús comienza predicando las buenas noticias, pero de repente el texto bíblico dice, ¿verdad?, que el Señor Jesús les dijo: no salgan, no se muevan de Jerusalén hasta que haya llegado el Espíritu Santo. Y fue ese día maravilloso y glorioso, ¿verdad?, en donde nuestro Dios extendería su misión, donde el Señor llevaría las buenas noticias a toda persona en este mundo. Y estoy hablando, ¿verdad?, del día de Pentecostés, hermanos queridos, donde los creyentes estaban juntos, estaban en un tiempo de oración, se hallaban ahí todas esas personas, ¿verdad? Y de repente dice la palabra del Señor que llegó el Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Y quiero que escuches lo siguiente, por favor. Hechos 2, versículos 2 al 4, dice lo siguiente: de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba la capacidad. ¿Te das cuenta? Fue un momento glorioso. En ese momento fueron bautizados por el Espíritu, pero también fueron llenos del Espíritu Santo, poder, porque comenzaron a hablar en otras lenguas, se manifestaron cosas importantes. Ahora, quiero que pienses en esto. La llegada del Espíritu Santo para los creyentes no fue para ellos una experiencia de salvación. No en ese momento es que estaban creyendo en Cristo Jesús, sino que los discípulos ya habían creído, ya habían aceptado a Cristo Jesús, y por esa razón podían ser bautizados y podían ser llenos del Espíritu Santo. Quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, y en el capítulo 6, versículos 67 al 69, nos muestra lo siguiente. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Se dan cuenta de eso, mis queridos hermanos? Lo que la palabra del Señor dice en ese momento. Los creyentes le dijeron a Jesús: creemos y sabemos que tú eres el Santo. Ellos ya habían creído, ¿verdad? Y el día que llegó la promesa en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo los llena de poder, ¿verdad?, fue un momento asombroso, mis queridos hermanos. La llenura del Espíritu Santo era para darles sabiduría a los creyentes, pero también para que comenzaran, para que se despertaran esas habilidades o dones espirituales que Dios les había dado, para que ellos pudieran tener valor para predicar el Evangelio, porque ahora se comenzaba a ampliar, a extender la misión
misión que un día el Señor Jesucristo había comenzado. Lo había comenzado con los de Jerusalén, con los judíos, con los de su propia tierra, hermanos queridos. Pero saben, hay algo muy importante. Cuando viene el Espíritu Santo a la vida de los creyentes, uno de ellos es Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro se encuentra en ese lugar y lleno del Espíritu Santo comienza a predicar las buenas noticias. Quiero que escuches esto. Hechos 2, versículos 36 al 39, dicen lo siguiente: por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Hermanos queridos, este texto bíblico dice cosas muy importantes. Una pregunta, hermanos: ¿de dónde sacó ese valor Pedro para predicar? ¿De dónde salen esas palabras asombrosas que Pedro está diciéndole a las multitudes, hermanos queridos, verdad? Es importante porque se dan cuenta que es Pedro quien está lleno del Espíritu Santo. Él les dice: a ese Jesús a quien ustedes asesinaron, a quienes ustedes mataron, Dios lo hizo tanto Señor como Mesías. Pero hay palabras importantes, hermanos. Cuando esos 3,000 judíos que estaban en ese momento, que están escuchando a Pedro, ¿verdad? Es importante notar, mis queridos hermanos, que lleno del Espíritu Santo, Pedro utiliza las mismas palabras del Señor Jesús: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Pero las palabras que me encantan es cuando las personas le dicen a Pedro: ¿y qué tenemos que hacer para aceptar la vida eterna, verdad? Para que Jesús esté con nosotros, para tener salvación. Me encanta que Pedro solo dice: arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Él, crean en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que fueron 3,000 los judíos que fueron salvos y añadidos al cuerpo de Cristo en ese día, solo por un hombre que estuvo lleno del Espíritu Santo. Esos 120 creyentes, hermanos, que estuvieron en el Pentecostés, que estaban orando, que recordaban la promesa del Señor, me parece que fue un día glorioso cuando el Espíritu Santo llegó a ellos y los bautizó, los hizo partes del cuerpo de Cristo, pero también los llenó con poder. Y así el Espíritu Santo hizo que ellos, hermanos queridos, pudieran predicar el Evangelio con tanta fuerza. Pero ahora la pregunta es: ¿y dónde estaba Pedro predicando? Al igual que el Señor Jesús, Pedro se encontraba predicando a los judíos en Jerusalén, al pueblo del Señor, ¿verdad? Pero también nuestro Dios dijo que ellos serían testigos no solo en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? El Evangelio tenía que llegar a toda persona, mis hermanos queridos. Eso es lo importante, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos muestra. Después que los discípulos comenzaron a predicar a los israelitas, hermanos queridos, ahora la siguiente ciudad que nos muestra la palabra del Señor, donde el Espíritu Santo se manifestó con gran poder, era la ciudad de Samaria, hermanos queridos. Pero ¿saben? Aquí hay cosas importantes de Samaria, ¿saben? Los samaritanos, dice la historia, incluso la Biblia, ¿verdad?, que ellos no eran enteramente israelitas, pero tampoco eran completamente gentiles, sino que ocurrió algo en Samaria, hermanos queridos. La historia dice, ¿verdad?,
que cuando el rey de Asiria conquistó a Samaria hace tiempo atrás, este estuvo trayendo constantemente a personas, a hombres, a mujeres de otras ciudades, de Babilonia, de Cuta, de Ava, y de repente comenzaron a mezclarse entre los judíos. Y entonces Samaria se había convertido en un lugar donde había una mezcla tanto de israelitas como de babilonios, de asirios, y entonces su religión había cambiado. Por una parte, algunos adoraban y temían a Jehová de los ejércitos celestiales, pero otros adoraban a ídolos paganos, hermanos queridos. Y entonces, como resultado, los judíos en esos tiempos, en los tiempos de Jesús, odiaban a los samaritanos, los consideraban religiosamente inmundos, hermanos queridos, ¿verdad? Y esto venía desde los tiempos del sacerdote Esdras, de Nehemías, varios siglos atrás, hermanos queridos. Los dos grupos nunca se habían mezclado, ni en lo social, ni religiosamente. Los judíos odiaban a los samaritanos, pero el Señor Jesús había dicho, y se predicará, y serán mis testigos, no solo en Jerusalén, no solo en Judá, sino también en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Te das cuenta de eso? Ahora quiero que escuche lo siguiente. Juan 4, versículos del 4 al 9 dice lo siguiente: en el camino tenía que pasar por Samaria, hablando de Jesús. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba en el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? ¿Se dan cuenta que sí, en ese simple relato, hermanos queridos, quiero mostrarles, ¿verdad?, esa enemistad que había entre los judíos y los samaritanos, hermanos queridos. No se llevaban, y aunque el Señor Jesús había prohibido la relación con este pueblo, ¿verdad?, los judíos, sus discípulos, con los samaritanos, es Él el que está hablando con esta mujer samaritana. Es Él, mis hermanos queridos, el que está llevando a esperanza también a estas personas, porque recuerden, en ese momento, por decirlo de alguna manera, el ministerio del Señor Jesús está limitado únicamente para los judíos, y pronto se extendería, hermanos queridos, estas buenas noticias. El Señor Jesús lo dice de esta manera, en Mateo 15, versículo 24, Él dice: entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta de ello? Jesús había sido enviado, ¿verdad? Estaba en esta tierra para predicar, para ayudar únicamente a su pueblo. Pero una vez más, regresando al Pentecostés, fue ese día donde todas las cosas cambiaron, hermanos queridos. Había llegado el tiempo donde Dios iba a comenzar a extender su misión más allá de los israelitas. Y lo primero que iba a hacer el Señor era remover esa barrera de 500 años de enemistad entre el pueblo judío y el pueblo samaritano, hermanos queridos, haciéndolos un solo cuerpo en Cristo, ¿verdad? Esto obviamente bajo el poder del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor es muy bella, mis hermanos queridos, porque esta historia, este relato, el derrumbar esa barrera de 500 años de enemistad, comienza con Felipe, otro de los discípulos de Jesús, que va a la ciudad de Samaria, hermanos queridos, y ahí comienza a predicar el evangelio, lleva las buenas noticias a todo el pueblo de Samaria. Pero sabes, la palabra del Señor nos dice que la extensión del reino
No iba a ser fácil, hermanos queridos. La historia nos muestra que después de que Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, fuera asesinado, las cosas para los discípulos se tornaron realmente difíciles. Porque había un hombre llamado Saulo, dice la palabra del Señor, que comenzó con una gran persecución hacia los creyentes, y todos los creyentes, hermanos queridos, fueron dispersados, a excepción de los apóstoles, fueron dispersados a Judá y en Samaria, hermanos queridos, se fueron todos los discípulos, hermanos queridos, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que Saulo iba a todas partes con la intención de acabar, de terminar con la iglesia. La Biblia dice que iba de casa en casa, de puerta en puerta, sacando a rastras tanto a hombres y a mujeres y los metía a la cárcel, ¿verdad? Los creyentes de Jesús estaban siendo llevados a la cárcel. ¿Cuál era la intención de Saulo, hermanos queridos? Provocar miedo, temor en el corazón de las personas. Pero con lo que no contaba Saulo, con lo que no contó él, es que los creyentes, a donde quiera que iban, ellos estaban predicando el evangelio, ellos estaban compartiendo las buenas noticias, hermanos queridos, y aunque fueron dispersados, ¿verdad?, ellos seguían predicando la palabra del Señor a donde quiera que ellos iban. Y fue Felipe quien llegó a la ciudad de Samaria. Ahí predicó el evangelio, la salvación que viene por creer en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y quiero que escuches esto, por favor. Hechos 8, versículos del 8 al 6, dicen lo siguiente. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. ¿Te das cuenta del relato bíblico? ¿Te das cuenta cómo todo comienza a cambiar, mi hermano querido? Esto es maravilloso. Dice que las multitudes, no solo algunas personas, sino que las multitudes escucharon el mensaje, la palabra, el evangelio que Felipe estaba predicando. Y no solo escucharon, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, sino que creyeron el mensaje del evangelio, hermanos queridos. Me llama la atención que la palabra del Señor nos muestra que Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice que hacía señales milagrosas, que estaba expulsando demonios tal y como lo había hecho el Señor Jesucristo. Pero quiero que te des cuenta de esto. O sea, tan no habían conocido de Dios, de Cristo Jesús, que dice, ¿verdad?, que cuando los espíritus eran expulsados en el nombre de Jesús, estos gritaban, ¿verdad?, causaban ahí mucha locura en sus víctimas, pero estaban sanando a paralíticos, a cojos, y eso llenó de alegría a las personas. ¿Te das cuenta de ello? Es Felipe quien estaba lleno del Espíritu Santo. Un solo hombre, un solo creyente, un solo discípulo del Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, fue capaz de predicar el evangelio. Y toda una ciudad, ¿verdad?, Samaria, escuchó y creyó las nuevas de salvación acerca de nuestro Señor Jesucristo. Eso es realmente maravilloso. Pero ¿sabes? Felipe estaba ahí y de repente mandó a alguien a Jerusalén para que se enteraran los apóstoles lo que estaba sucediendo en el lugar de Samaria. Y quiero que escuches esto, por favor. Hechos 8, versículos 14 al 17 dicen lo siguiente. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá.
En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había llegado sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. ¡Wow! Este texto bíblico en lo particular me parece que es muy, pero muy hermoso. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando en ese preciso momento, hermanos queridos? ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran los enemigos, los odiados, los repudiados, con los que no se querían juntar los judíos. Y ahora ellos, hermanos queridos, ¿verdad? Los que eran espiritualmente impuros, habían aceptado a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Y no solo eso, sino que ellos estaban siendo bautizados, es decir, llevados al cuerpo de Cristo, pero también estaban recibiendo la llenura del Espíritu Santo, el poder de Dios. Las cosas habían cambiado por completo. Y este fue el primer momento después del Pentecostés donde el Espíritu Santo había extendido su obra. Escúchenlo bien, su obra más allá de los judíos. Esto es realmente maravilloso, hermanos. Saben, hay una plática interesante el Señor Jesús con la mujer samaritana en cuanto al lugar de oración. Ella decía que era el monte Gerizim, donde únicamente se podía adorar al Señor. Pero escuchen lo que el Señor Jesucristo le dice a esta mujer en Juan 4, versículos 20 al 24. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros padres? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerque el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en el monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué quiero decirles con esto, mis queridos hermanos? Ahora se había extendido la misión. Las buenas noticias se estaban escuchando, ya no solo en Jerusalén y en Judá. Ahora las buenas noticias habían llegado a Samaria. Las palabras del Señor Jesús estaban haciendo realidad. Habían sido llenos del Espíritu Santo los creyentes, los apóstoles, los discípulos, y el reino de Dios ahora comenzaba a crecer. Felipe llega a Samaria. Habla de Jesucristo con valor, con fuerza, mostrando que Él es el único, el Dios que descendió del cielo para venir a esta tierra, hacerse como uno de nosotros, mis hermanos queridos, e ir a la cruz, vivir una vida de pureza, de santidad. Y Él fue el Cordero perfecto, el Cordero inmolado, su sangre derramada ahí en esa cruz del Calvario, para que tú y yo, mi hermano querido, podamos tener perdón de pecados y al aceptar a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, tener salvación y vida eterna. Eso es lo que estaba pasando en Samaria. Por esa razón Jesús le dice a la mujer samaritana: ya no tiene sentido, no importa dónde adorar, si en el monte Gerizim o en Jerusalén. Viene el día donde no tendrá importancia. Pero me encanta que la palabra del Señor, ¿verdad?, dice: pero se acerca el día. De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué?
¿Cuál es la razón de que podemos ahora adorar de esta manera? Mi hermano, si tú ya has aceptado a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, de manera genuina, sincera, mi hermano querido, déjame decirte que tú ya has sido bautizado por el Espíritu Santo. El Señor te llevó, te identificó como suyo. Ahora eres su hijo, eres parte de su familia, de su cuerpo. Pero lo que probablemente te haga falta es esa llenura del Espíritu Santo. Poder, pero poder para, hermano. No es para vanagloriarnos, no es para sanar a los enfermos y las personas nos vean y nos quieran besar la mano porque somos poderosos. No, mi hermano querido. Ese poder, esas habilidades espirituales nos han sido dadas para engrandecer, para extender el reino de nuestro Señor Jesucristo, para honrar a nuestro Señor y para que toda persona en esta tierra sepa que solo hay un Salvador y ese Salvador es nuestro Señor Jesús. Quiero ir terminando diciéndote lo siguiente. En el día de Pentecostés y en Samaria, en esos dos lugares, ambos eventos, el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo ocurrieron en el mismo momento, tiempo después, cuando los creyentes ya habían recibido a Cristo Jesús. Primero recibieron a Cristo y después fueron bautizados y fueron llenos por el Espíritu Santo. Hermanos queridos, así comienza la forma en la que Dios comenzaría a extender su reino. Ahora quiero que escuches lo siguiente. Tú y yo, en algún momento de nuestras vidas, nos encontramos con Cristo Jesús. Hubo una persona que habló con nosotros acerca de Jesús y nosotros vimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y lo aceptamos en nuestro corazón. Hermanos queridos, nosotros tendríamos que dar gracias a Dios por esas personas valientes que han predicado el Evangelio. Pero ¿sabes lo que vengo mostrándote en estas dos predicaciones? Fue Jesús quien comenzó, ¿verdad?, a predicar las buenas noticias. Pero fue Jesús, a través del Espíritu Santo, quien le dio la estafeta a esos 120 creyentes que estaban reunidos en el Pentecostés. Y ellos tomaron la estafeta y comenzaron a predicar en Jerusalén, en Judá, y después comenzaron en Samaria. Fueron ellos quienes llevaron la estafeta. Pero ¿sabes algo que yo quiero decirte? Es que ahora nos toca a nosotros. Nosotros en este tiempo, en el 2021, somos nosotros los creyentes en Cristo Jesús, quienes tenemos que tomar esa estafeta y llenarnos del Espíritu Santo para que toda persona en esta tierra conozca a Cristo Jesús. ¿Por qué, mi hermano querido? Porque solo Él puede darte salvación y vida eterna. Debido al constante pecado que hay en el corazón del hombre, estamos condenados a la muerte, a una separación eterna por la eternidad de Dios, mi hermano querido. Pero es Jesús quien viene, quien desciende, quien da su vida por amor a ti y a mí. Y Él desea que tú estés por la eternidad, por los siglos de los siglos, en el cielo, en los brazos de papá. Hoy yo quiero invitarte a que tú seas parte de estos creyentes que comienzan a extender una misión que se extiende, una misión extraordinaria. Nuestra vida tiene un propósito mayor que el que estás pensando. Así que hoy yo te invito, si no has aceptado a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, ven, hazlo, ve en Él tu salvación. Pero si tú ya has creído en Él, ahora, mi querido hermano, quiero invitarte a que te llenes del Espíritu Santo, a que tengas ese poder para ser testigo de Jesucristo y hablar de Él a toda persona en esta tierra. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra, mi Dios. Qué hermosa palabra la que hoy nos has regalado, la que hoy nos has dado, mi Rey. Y hoy quiero pedirte, Señor, por todos aquellos que hoy están escuchando este mensaje. Y si tú estás escuchando este mensaje y deseas
ser parte de la familia de Dios, yo te ruego, te pido que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra y hoy entiendo el plan maravilloso de Dios para con nosotros. Hoy me arrepiento, escucho la predicación del Señor Jesús y me arrepiento de mis pecados, de todas aquellas cosas que me han llevado a una separación contigo, Señor. Me arrepiento de esos malos pensamientos, de mis malas acciones, de mis malas palabras, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Sé que estos pecados me llevan a la muerte, me llevan lejos de ti. Pero hoy quiero volverme a Dios, arrepentirme de mis pecados, volverme a Dios aceptando a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida. Sé que solo tú eres el camino, la verdad y la vida quien nos lleva a los brazos del Padre. Ven, Jesús, y haz los cambios en mi vida. Quiero vivir de la manera que a ti te agrada. Pero hoy también te rogamos, yo te ruego, Señor, que todos aquellos que hoy están recibiendo a Cristo de manera genuina, de manera original y honesta, Señor, tú los bautices con tu Espíritu Santo, Señor, y los llenes, que les des poder para predicar el Evangelio, Señor. Gracias, mi Rey, te amamos con todo el corazón y con todo el alma, Señor. Te pido por todas estas personas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, yo espero que esta palabra haya llegado a tu corazón, te impulse, ¿verdad?, a ser parte de aquellas personas que están engrandeciendo el reino de Dios. Dios está extendiendo, una misión que se extiende, mi hermano querido, y espero que tú puedas ser un hombre o una mujer que es portador de las buenas noticias de Cristo Jesús, nuestro Señor. Nosotros somos el Centro Cristiano Hogar de Adoración. Cuando gustes te esperamos en nuestra congregación. Estamos en la primera privada de Río Suchiate, número 9, en la colonia 31 de marzo. Ahora ya tenemos nuestras celebraciones o nuestras reuniones presenciales de oración, todos los viernes a las 6 de la tarde, pero también tenemos nuestra reunión presencial todos los domingos a las 11 de la mañana, y todos los jóvenes los esperamos los días sábados a las 5 de la tarde. Que el Señor los bendiga a todos. Segundo lugar, que nos hemos olvidado de ti, que hemos buscado lo nuestro primero, Señor, antes que a ti. Perdónanos, lo sentimos, Señor, pero hoy solo te queremos a ti, cerca de nosotros, Señor, más